Hola a todos, les habla el CIPA de César Augusto Gualtero Garzón y Eduardo Lizarazo Orjuela. A continuación, mi compañero César Augusto Gualtero Garzón. Guía técnica general, promoción, prevención e intervención de los factores psicosociales y sus efectos en la población de los trabajadores. Objetivos. El principal objetivo es orientar en los criterios básicos para establecer, coordinar e implementar y hacer seguimiento a las acciones y estrategias para la intervención de los factores psicosociales, así como para la promoción de la salud y la prevención de los efectos adversos en los trabajadores y las organizaciones. Alcances. Define sus objetivos y población usuaria. Y presenta la forma detallada de los marcos de referencia legal, de las intervenciones psicosocial, así como el enfoque contextual de ella misma. Población usuaria de la guía. Son empleadores, trabajadores, institución de seguridad social y prestadores del servicio de la seguridad y salud del trabajo, encargados de asesorar y apoyar la ejecución de las acciones de la promoción de la salud, intervención de los factores psicosociales y prevención de los efectos adversos de la salud en las personas y en la organización que la presta. Ok, bueno, ya una vez hablado de los objetivos, el alcance y a la población que aplica la guía, entramos en materia en temas de promoción, prevención e intervención. Para ello, la guía nos da tres apartados. Una que son las normas supranacionales, otra que son los convenios de la OIT y la normatividad colombiana. En las normas supranacionales tenemos, o vamos a revisar algunas que nos menciona la guía. La primera es la decisión 584 del 2004 o Instrumento Andino de Seguridad, Salud y Trabajo de la Comunidad Andina de Naciones, la resolución 957 del 2005, denominada Reglamento de Instrumento Andino de Seguridad y Salud del Trabajo. Otra que podemos verificar es el convenio C-161 de 1985 y el cual fue ratificado en Colombia en el 2001 y este pues fue por la OIT. El convenio C-111 sobre la discriminación, ratificado en Colombia en el año 1969, también por medio de la OIT. Si hablamos puntualmente ya de normas o normatividad nacional, tenemos la ley 1010 del 2006, que puntualmente ya nos habla sobre el tratamiento o lo que se denominaría también como acoso laboral. Hablamos de la resolución 2646 de 2008, donde se delegan algunas responsabilidades sobre la gestión de los riesgos psicosociales. La resolución 0652 de 2012, donde establece u obliga a los empleadores a establecer la conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral, entre otras. El decreto 1477 del 2014, donde se generan la tabla de enfermedades y aquí ya se habla de cuáles son derivadas por el estrés laboral, y dentro de ese marco pues está el decreto único reglamentario 1072 de 2015 y guías de protección, prevención e intervención de los factores de riesgos psicosociales. Ok, ya seguimos sobre la lámina de promoción, prevención e intervención, que es el modelo de promoción, prevención e intervención de factores psicosociales y sus efectos en la población trabajadora. Podemos ver la imagen que nos suministra la guía. Podemos hablar que hablamos inicialmente sobre unas acciones sobre la salud, que hay que trabajar sobre unas acciones sobre la salud, unas acciones sobre los factores psicosociales, y de las acciones sobre la salud se derivan las promociones, la promoción de la salud y promoción de los factores protectores. ¿Qué nos quiere decir esto? Que básicamente es incrementar un control sobre la salud y el ambiente psicosocial. Ya posteriormente en acciones sobre la salud podemos hablar que se generan unos efectos, ¿cierto? Y esos efectos se pueden medir de una primera instancia que es de prevención primaria, una segunda instancia que es de prevención secundaria y una última que es la prevención terciaria. La prevención primaria pues nos enfoca o nos dice que tenemos que trabajar sobre evitar la aparición de la enfermedad, ¿cierto? Igual
que nos habla sobre unos factores de riesgo que son muy similares. Habla sobre una intervención primaria, aquí lo podemos validar, prevención primaria, intervención primaria, que también están enfocados en evitar la aparición de la enfermedad y básicamente en controlar el riesgo, ¿cierto?, que se nos puede presentar por factores de riesgo psicosocial. Ahora bien, en los efectos de la prevención secundaria podemos hablar de reducir la prevalencia, evolución y duración de la enfermedad, ¿cierto? Y en la prevención terciaria podemos estar hablando de una rehabilitación y una reinserción. ¿Eso qué quiere decir? Que ya son factores mucho más avanzados cuando ya se identificó que realmente la aparición de la enfermedad, o sea, se detectó puntualmente. Si nos devolvemos un poco a factores de riesgo y nos dirigimos a la intervención secundaria, podemos ver que debemos suministrar o darle unos recursos al individuo para afrontar esa parte de los factores de riesgo psicosocial, o sea, cómo se pueden controlar o cómo se pueden mitigar esos factores de riesgo psicosocial. Bien, seguimos en promoción, prevención e intervención. La guía nos habla de 16 primicias que son, digamos que fundamentales para comenzar a hacer un análisis inicial. La primera primicia es el énfasis en la promoción de la salud. La segunda, pilares de la promoción de la salud. La tercera, prevención mediante la transformación de las causas. La siguiente, claridad en el abordaje. Siguiente, comunicación permanente. Siguiente, confidencialidad. Aquí estamos hablando sobre el tema de la aplicación de baterías, manejo de la información, etc. La siguiente habla sobre la continuidad de las acciones. La siguiente, sinergia de esfuerzos y interinstitucionales. La ética, que en este caso pues es primordial en el tema de confidencialidad, no solo de la información, sino de la información que se está suministrando mediante informes. La siguiente primicia que tenemos es la participación y el compromiso. Esto es desde la parte gerencial, desde la parte también de los empleados. Una perspectiva holística. ¿Esto qué nos quiere decir? Que veamos en 360, digamos, todos los aspectos que se pueden derivar y que pueden producir ese riesgo psicosocial. Nos habla también otra premisa sobre la definición de objetivos y metas. ¿Para qué queremos hacer o para qué queremos aplicar la guía? ¿Qué es lo que buscamos puntualmente con la guía? ¿Cierto? Hacer una priorización. La siguiente es actividades educativas. Esto desde el punto de vista de prevención. Tenemos que hacer una capacitación sobre los trabajadores o por lo menos iniciar con el tema de informarles qué son este tipo de riesgos y estos cómo afectarían normalmente a la población. La siguiente premisa es factibilidad de la intervención, que también le sería hacer ese tipo de intervenciones. Siguiente premisa es la integración al sistema de seguridad y salud del trabajo. Esto es supremamente importante porque ya, como lo hablamos en las láminas anteriores, si hablamos de una intervención terciaria, pues ya entraríamos de que está presente la enfermedad. Bueno, hablamos de que hay o posiblemente va a haber personas que ya tengan algún tipo de consecuencias por enfermedad, y aquí el sistema de seguridad y salud del trabajo es fundamental para comenzar a hacer programas de prevención y promoción para darle control a esto. Y por último, atención a eventos agudos, que ya son atención puntualmente sobre enfermedades que ya están designadas dentro de la organización. Bueno, seguimos también dentro de promoción, prevención e intervención, y la guía en un apartado nos hablaba sobre errores y responsabilidades, y era muy puntual con este tema de roles y responsabilidades. En una primera instancia se hablaba del empleador, que bajo la resolución nos decía que tenemos que aplicar, o que el empleador tiene que aplicar una batería de riesgos, o más que una batería, un análisis de riesgos, poder identificar si el riesgo psicosocial está presente, poderlo evaluar, ya que esta batería nos permite poder evaluar ese riesgo en una instancia baja, media o alta, ¿cierto? Delega una responsabilidad también sobre los responsables del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, y más cuando hay ya la presentación o ya está la enfermedad presente, todos los temas de vigilancia epidemiológica para que no comience a avanzar y se pueda dar un control a esta enfermedad.
si en dado caso se llega ya a designar. Unos roles y responsabilidades sobre los trabajadores, enfocado puntualmente en que sobre ellos es que se hace esta intervención para, digamos que mejorar temas de convivencia laboral. Instituciones de la seguridad social, ARLs, normalmente ellas también tienen un compromiso grande sobre el tema de promoción y prevención junto con las empresas en temas de riesgo psicosocial, igual que las EPS y las IPS, y las cajas de compensación familiar juegan un papel bien importante, ya que ellas generan ese tema de promoción sobre la salud del trabajador, generando espacios en los que ellos pueden hacer actividades diferentes para bajar un poco, digamos que esa exposición a estrés. Cuando hablamos de estrés, pues como nos habla la norma, estaríamos hablando de temas extralaborales e intralaborales. Y finalmente, pues como un ente regulatorio, el Ministerio de la Salud y la Protección Social, que es el que busca que este aspecto sobre el riesgo psicosocial pues se le dé un debido cumplimiento. Ok, bueno, otro de los aspectos que pues, nos habla la guía, nos está hablando de cómo debemos tomar esas fuentes de información para iniciar la intervención de factores psicosociales y sus efectos. Y asimismo, pues poder saber cuál de esas guías finalmente utilizar. Bueno, la primera que nos indica es los resultados de la evaluación de factores psicosociales, que pues en el caso de Colombia, pues es obligatorio hacerlas para poder identificarlo y comenzar a aplicar dentro de las organizaciones esas acciones que nos plantea la persona que esté realizando ese análisis y pues comenzar a aplicarlo dentro de la organización. Otra que nos dice es las recomendaciones técnicas y obligaciones legales, o sea, aplicar lo que nos está solicitando las resoluciones. Otra que se estaría hablando son los efectos de los factores psicosociales en la salud y el ausentismo, verificar o mirar qué está afectando la salud, si dentro de esas afectaciones está el tema psicosocial, verificar el ausentismo por causas asociadas a factores psicosociales, porque digamos que los empleados están generando ese ausentismo puntualmente. El aumento, si hay un aumento en las consultas médicas y si este aumento pues va derivado sobre factores psicosociales. Otro que nos dice son situaciones organizacionales especiales donde se pueden presentar cambios significativos en la organización, de pronto no es un nuevo puesto o traslado de una persona que se puede derivar. La persona no quería, pero pues se le está obligando a que se traslade de su sitio de trabajo a otro sitio de trabajo. Situaciones del entorno social o económico o de seguridad que impiden las afectaciones del trabajo, su entorno externo que puede también afectar ese rendimiento es el ser de la persona. Otro que podemos hablar son los efectos de los factores psicosociales en el trabajo, donde se pueden presentar quejas internas o de los clientes por un rendimiento no muy óptimo del empleado. Otro que sería la disminución en el nivel de rendimiento laboral. Todo esto va relacionado. Incremento de la rotación, la persona pues digamos que no funciona para el cargo, se está rotando constantemente el personal o se está rotando constantemente de puesto. Y el incremento en el número de procesos disciplinarios, la persona constantemente se le están haciendo llamados de atención, no está motivada la persona, no quiere de pronto desempeñar esas funciones a las cuales les fue designado por temas psicosociales. Y por último, pues decisión de promover los factores psicosociales protectores. Son estos factores que me ayudan a comenzar a proteger al empleado en primera medida, en cómo yo comienzo a controlar y a implementar esos factores protectores para conservar la salud. Bueno, y en esta diapositiva que nos dice la guía, nos dice que pues continuamos con un proceso de implementación, pero esta vez nos muestra sobre el modelo PHBA, que básicamente es el planear, hacer, verificar y actuar. ¿Qué nos dice la guía? Nos dice que pues se va avanzando
según la planeación, el hacer, el verificar y el actuar, y esto se va midiendo según los colores, ¿sí? Entonces podemos ver un ejemplo que nos están dando, nos están diciendo, bueno, inicio, detección de las necesidades para la intervención de los factores psicosociales, evaluación de los factores psicosociales y sus efectos o identificación de situaciones psicosociales que ameritan acción. Nos dice si hay un análisis de hallazgos y nos dicen que nos hagamos la siguiente pregunta. ¿Se evidencia la necesidad de implementar un sistema de vigilancia epidemiológica? Si la respuesta es sí, entonces generaríamos una definición de prioridades de intervención de vigilancia, ¿cierto? Posteriormente diseñamos e implementamos las acciones de intervención. Una vez con esto, hacemos un seguimiento y evaluación del impacto de la intervención y nuevamente nos invitan a que hagamos otra pregunta. ¿La intervención alcanzó los objetivos? Si la respuesta es sí, entonces nuevamente hacemos una evaluación de los factores psicosociales y sus efectos o identificación de situaciones psicosociales que ameritan acción. Si la respuesta es no, hacemos una identificación de las causas que incidieron para no alcanzar los objetivos y definir las acciones correctivas. Una vez de esto, pues volvemos nuevamente al diseño e implementación de las acciones. Aquí se me pasaba un poco y es anteriormente cuando hacíamos la pregunta de ¿se evidencia la necesidad de implementar un sistema de vigilancia epidemiológica? Si la respuesta es no, pues hacemos una implementación de medidas de promoción de los factores protectores y la intervención de los factores de riesgo de bajo impacto y seguimiento anual de las mismas, y posteriormente nuevamente hacemos evaluación de los factores psicosociales y sus efectos o identificación de situaciones psicosociales que ameritan acción. Entonces, en esta lámina hablamos puntualmente, como les decía al inicio, desde el ciclo PHBA y cómo podemos hacer esa implementación dentro del sistema de gestión. Ok, seguimos en promoción, prevención e intervención. Aquí pues, vamos a hablar puntualmente de las acciones y estrategias de promoción, prevención e intervención que nos proponen o que nos plantean las guías, y estas se dividen en tres grandes protocolos. Entonces, el primer protocolo nos está hablando del protocolo de las acciones generales, donde nos habla de 34 acciones generales que están identificadas dentro de la guía y que están enfocadas a ¿qué? Primero, a la promoción de la salud y los factores protectores, siempre protegiendo la salud de los trabajadores, en hacer una intervención de los factores de riesgo si se llegasen a identificar, y en prevenir o en la prevención de efectos que estos puedan llegar a ejercer o a desencadenarse en la salud de los trabajadores. También hablamos sobre los protocolos de intervención por sector económico, donde hablamos de seis protocolos específicos, donde están enfocados a administración pública, a todo lo que es defensa, ¿cierto? Todo lo que es el sector de educación, sector financiero, sector de la salud y servicios sociales y sector del transporte. Y por último, estamos hablando de los protocolos para la atención de efectos sobre los riesgos psicosociales, y nos está hablando de seis protocolos específicos que están enfocados a atacar y prevenir las consecuencias que se puedan generar por estrés agudo, el TEP, depresión, burnout, duelo y acoso laboral. Dentro de estas acciones y estrategias, y lo que vimos en la lámina anterior, que era esa identificación o esas fuentes, podemos saber también qué protocolos se pueden estar interviniendo y según a dónde estemos aplicando. Importante, y es que cuando ya llegamos a esa intervención terciaria, o cuando ya se afecta, digamos, la salud del trabajador, entender que estas afectaciones que se generan en la salud, como lo estábamos hablando acá, inclusive en el tema de burnout, que ya es algo de pronto muy profundo, muy fuerte, nos habla de que, digamos, alteraciones, dolores de cabeza o cosas que estén enfocadas a la salud de los trabajadores, pues lo tienen que hacer especialistas clínicos. Ya estamos hablando de personas que ya hagan una intervención clínica sobre el paciente, más no otras personas que no tengan la competencia para hacer este tipo de intervenciones. Ok, ya en esta lámina hablamos sobre el análisis de las acciones generales de promoción, prevención e intervención de los factores psicosociales y sus efectos. Aquí nos está hablando de que son 3 puntos
o tres, no sé cómo decirlo, tres formas de ver esas 34 acciones que nos propone la guía, y que la veamos de tres formas diferentes, ¿sí? Entonces la podemos verificar, o la podemos ver, perdón. La primera sobre un tipo de acción, la segunda sobre el sistema de gestión de seguridad del trabajo, y la tercera sobre la batería de riesgos que está definida por el Ministerio con apoyo de la Universidad Javeriana. Entonces, si hablamos sobre tipo de acción, estaríamos hablando de que se divide en acciones sobre la salud y en acciones sobre los factores de riesgo psicosociales. Si hablamos sobre acciones sobre la salud, estaríamos hablando de que se enfoca sobre la promoción de la salud de los trabajadores y trabajar sobre esos efectos que se pueden producir de una forma de intervención, de prevención primaria, de una prevención secundaria y de una prevención terciaria. Si hablamos de las acciones sobre los factores de riesgo psicosociales, estaríamos hablando de trabajar sobre la promoción de los factores protectores a los trabajadores y sobre los factores de riesgo. Estos factores pues se dividirían en intervenciones primarias e en intervenciones secundarias. Si lo vemos desde el punto de vista o la forma del sistema de gestión de seguridad del trabajo, como lo hablábamos, trabaja sobre el ciclo PHBA, planear, hacer, verificar y actuar. Si puntualmente nos enfocamos en el hacer, estaría hablando de que tenemos que enfocarnos sobre la competencia, formación y toma de conciencia, sobre la comunicación, participación y consulta, las estrategias de control y las responsabilidades, funciones y rendición de cuentas. Y el último punto o forma de ver estas 34 acciones se pueden mirar desde el punto de vista de la batería de riesgo psicosocial, que estaría enfocada sobre temas o acciones intralaborales y extralaborales. Si hablamos de las intralaborales sería dominio y dimensión, y si hablamos de extralaborales o extralaboral sería solamente la dimensión. Ok, seguimos con promoción, prevención e intervención. Ya en esta lámina o en esta diapositiva, la guía nos dice que le pongamos unos indicadores para poder verificar o analizar pues toda esta información que estamos manejando y que la guía nos plantea que apliquemos. Entonces nos dice que realicemos unos indicadores para hacer un seguimiento, una medición y una mejora, y estos indicadores pueden ser indicadores de estructura, indicadores de proceso e indicadores de resultado, que puede ser un indicador también por medio de mecanismos de seguimiento, como las cuales se pueden presentar como auditorías, revisiones de la alta dirección o revisiones gerenciales, investigaciones de incidentes, accidentes y enfermedades laborales. Y otro indicador puede ser por medio de la mejora continua, por medio de datos, análisis de estos datos, ¿cierto? En este análisis pues pueden ingresar el tema de qué nos está generando estrés laboral en los trabajadores, la misma información que los trabajadores suministran al empleador o que ellos mismos le están diciendo: mire, me siento de la siguiente manera. Entonces eso entraría dentro de ese tema de análisis. Generar unas conclusiones de toda esta información, que se puede mejorar, que se puede controlar, y finalmente pues implementar unas acciones de mejora para que se pueda, valga la redundancia, mejorar o conservar o preservar la salud de los trabajadores, y cómo podemos mejorar esos ambientes laborales para tener pues trabajadores con una salud más adecuada desde el punto de vista psicosocial. Ya con esto finalizaríamos la presentación. Agradecerles por el tiempo, agradecerle a mi compañero también por la intervención. Feliz noche.